Bueno, la enseñanza de la historia es fundamental para lo que es el desarrollo de procesos de análisis profundo, lo que se denomina como pensamiento crítico. Eso significa tener la capacidad de analizar la realidad más allá de lo superficial. Significa tener una mirada, ¿verdad?, más de fondo de las situaciones incluso que están ocurriendo en este momento, en el presente. Por lo tanto, es esencial la enseñanza de la historia en conjunto, por supuesto, con otras disciplinas que van convergiendo, como es el lenguaje, que sirve para lo que es el desarrollo de la expresión oral y la comunicación escrita, como es también el conocimiento de lo que es la biología, de lo que es la ecología, porque nos sitúa en términos de lo que es el conocimiento de nuestro cuerpo, pero también del ecosistema, lo que son las matemáticas, lo que tiene que ver con el pensamiento lógico. Entonces, todos estos temas, abordar estas temáticas, claramente requiere hacerlo con mucho cuidado y también con una visión de largo plazo. Entonces, cuando se toman decisiones como la que se está anunciando, de reducir la enseñanza de la historia en tercer y cuarto medio solo a un optativo, entonces uno se pregunta cuáles son los reales propósitos si consideramos que desde el punto de vista de la neurociencia, precisamente en ese momento es cuando los jóvenes están alcanzando su mayor grado de madurez, porque sabemos que primero medio, séptimo, octavo, primero medio están ocurriendo muchos cambios, ¿ya? Desde hormonales, ¿ya? Hasta en términos cerebrales, ¿ya? Lo que significa la eliminación de una gran cantidad de neuronas entre los 14 y 15 años y cómo eso afecta a los estudiantes. Incluso se habla de la edad del pavo en cierto momento. Entonces, ¿cómo estamos haciendo los énfasis en lo que tiene que ver con la formación? ¿Cuáles son realmente los intereses, los enfoques? Y uno ve que, insisto, tercero y cuarto medio es cuando los estudiantes están entrando entonces en una fase de mayor maduración y en donde, por lo tanto, es clave que asignaturas como historia, que permiten ubicarse temporalmente y también espacialmente, porque ahí están muy relacionadas con la geografía, se enseñen y se trabajen. Entonces se habla, ¿verdad?, de que esto va a ser suplido a través de lo que es la educación cívica, que serían 2 horas de educación cívica en tercero o cuarto medio, o formación ciudadana, es el concepto que se utiliza en términos mucho más amplios, y pareciera que eso fuese más bien con el propósito de que los jóvenes fueran funcionales a este modelo. Uno se pregunta hasta qué punto en realidad, porque hasta en este momento tampoco nos estamos preocupando de esos temas que también son relevantes, por supuesto, ¿ya? Los estudiantes no saben lo que es un crédito, una tasa de interés, ¿ya? No conocen las leyes laborales, etcétera, pero tampoco se trata de que formemos a los estudiantes solamente en una lógica presentista, es decir, que enseñemos economía de manera práctica, en el sentido de que, como por ejemplo, cómo funciona el mercado, las leyes del consumidor o el tema de la constitución, que es lo que establece cuáles son nuestros derechos ciudadanos, etcétera. Pero eso debe tener un fondo, tiene que tener un contenido. O sea, no se puede enseñar en el aire, porque obviamente que llegar a generar una constitución como la que tenemos hoy día, hay una historia detrás, ¿ya? Y sabemos que esa historia es bastante compleja por lo demás, ¿ya? Y si vamos más atrás, también la historia de la Constitución del 25, la del 33, también tienen su historia, y es una historia que desde el punto de vista de cómo hoy día pensamos lo que es la ciudadanía o de cómo se tienen que construir los procesos históricos es bastante cuestionable y que se tiene que realizar. Pero si nosotros simplemente decimos, mira, esta es la Constitución, estos son los derechos, estos son los deberes, etcétera, sacamos un elemento que es importante, que es la temporalidad, y lo que significa eso en términos de un análisis más histórico. Entonces eso es lo que preocupó, ¿no? Como también el hecho de que
todos estos cambios generan incertidumbre, por supuesto, los jóvenes que deciden estudiar historia, ¿ya? Porque además, en tanto cuanto se supone que aquí hay un plan, hay un comité que está trabajando, el Consejo Nacional de Educación, ellos tienen un plan, pero el plan lo conocen ellos solamente, ¿ya? Entonces parece increíble que un grupito de personas, ¿ya? Tome una decisión que impacta tan fuertemente en un gremio de profesores, en un cuerpo académico y también en la ciudadanía. Entonces, hoy día que vivimos una lógica muy presentista, más que nunca es necesario que la historia esté presente, ¿ya? Por todo lo que significa, por lo que hemos señalado, y por lo tanto un llamado a que las autoridades esta medida la reversen, ¿ya? Y por supuesto que eso no significa que no haya que seguir discutiendo cómo vamos a abordar o vamos a tratar estos contenidos. Hay que seguirnos tratando, pero hay que hacerlo con altura de mira y no de manera artera, ya cerrada, y que por lo tanto parezca ser fundamentalmente funcional a un grupo de personas, a los intereses de un grupo de personas, a un modelo económico y no realmente a los intereses más amplios de la sociedad.